Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te acabo de ir? ¿Qué ha habido contigo esta semana? ¿Cómo ha estado tu corazón? Cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo ha sido este momento de estar conviviendo conmigo, así encerraditos? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios. Aquí fue bien particular en estos días nos hicieron un taller un taller ahí en la iglesia. Me pareció genial, porque nos han puesto a hacer cosas, como para darnos ideas de qué podemos hacer durante este tiempo que está uno en cuarentena. También, no dejan de darnos palabra, nos dejan de hacer que nosotros estemos activos y que nos ingeniemos muchas cosas, no solamente para nosotros, sino también para los niños, como están los nietos por acá. Entonces, como para hacer que todos estemos pasándola muy bien. Entonces, precisamente nos dieron unos talleres donde hablaban de un poco de nutrición, un poco de organización de la casa, un poco de ejercicio, un poco de cómo manejar precisamente los planeadores. Una cuestión es organizar la casa y otra cosa son los planeadores, y me pareció muy interesante, porque pues uno a veces se va llenando, y sobre todo Rafa y yo nos llenamos de muchas cosas, especialmente yo, y como que se van colocando las cosas ahí donde uno encuentra el huequito, ¿no? Y cuando tú ya vas a ver las situaciones que tienes un súper desorden y uno dice, wow, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fue muy interesante ese taller, porque de verdad fueron unos tips muy, muy, muy sencillos, y los puse en práctica, y gracias a Dios, pues ahí poquito a poco mi esposo ve un poco de desorden, pero voy sacando basura, voy organizando el resto, me voy dando cuenta dónde están quedando las cosas. O sea, como que le voy dando un orden, y para que así cuando uno necesite algo, pues ahí está. Entonces, gracias a Dios, ahí vamos. Yo sé que a veces Rafa ve esta pieza en un súper desorden, pero después, cuando ya uno va a descansar, gracias a Dios, ya está en orden lo que se ha desordenado. Y asimismo, ponerse uno metas del ejercicio. Rafa es especialista, ya lleva media hora todos los días haciendo ejercicio, pero espiritualmente, ¿no? Okay, espiritualmente. Gracias. Media hora de ejercicio espiritual, porque físico está la pancita para adelante. Es un hombre echado para adelante, se dice. Pero bueno, ahí también vamos haciéndole un poco a que no nos quedemos inactivos, porque es importantísimo también uno mantenerse en forma, ¿no? Princesa, ¿y has encontrado basura o no? De tanto tiempo que nosotros guardamos cajas, ¿hemos encontrado cosas?
Sí, pues he encontrado cosas que de verdad uno cuando los necesito, uno dice, ay, mire dónde estaba esto que necesité tal día. Entonces, gracias a Dios, voy ubicándolo en el sitio donde uno ya sabe dónde va a quedar para ubicarlo, y hay muchísima documentación que definitivamente ya no se va a utilizar. Igualmente, pues después será pasar a escoger lo que son los libros que tenemos libros por donde vean. Entonces tenemos que sacar, y eso que Rafa es más especialista para sacar libros, pero entonces ya es un tiempo de que tenemos que organizar también todo ese material que quedó. Y princesa, y nosotros, y así en la vida, eso es lo que tú estás haciendo, el ejercicio que tú estás haciendo con respecto a la vida, ¿nosotros guardamos basura? Bastante basura. Yo creo que así como me he encontrado papeles, imagínate, de cuando mis hijos eran recién nacidos, de cuando estuvieron en el jardín, encontré unos documentos de mi mamá, otros de mi abuelo, o sea, hay muchísimas cosas que uno guarda, que uno queda asombrado, y yo creo que así mismo es uno el corazón, ¿no? Que guarda y guarda y guarda, y cuando uno menos espera, uno dice, uy, yo tenía todavía esto guardado. Y sí, así es, todavía uno tiene guardado. Y yo digo que una de las cosas más importantes en la vida espiritual precisamente es que no dejemos de revisarnos todos los días, Rafa, que no dejemos de revisarnos todos los días. O sea, antes de estar peleando con el vecino, con que se llame esposo, que se llame hijo, lo que sea, ponte a revisarte muchas cosas, porque a veces uno no se da cuenta que uno en sus actitudes, uno no se da cuenta de que sigue uno guardando muchas cosas que hace que las personas se alejen de uno, o no le hagan caso a uno, o no lo tomen en cuenta, o no lo valoren. Y es la actitud de uno, sino que uno no se da cuenta de eso. Entonces, sí que es importante seguir revisando y revisando y sacando, porque puede ser que en un tiempo, por ejemplo, antes en el viaje que hicimos el año pasado, Rafa, antes de irnos este año, yo había revisado medicamentos precisamente para llevar algunos medicamentos que son necesarios para el viaje. Sobre todo cuando viajamos con nuestra hija, tenemos que llevar alguna provisión especial. Y resulta que ahorita otra vez organizando, y me di cuenta que ya había medicamentos vencidos, entonces hay que sacarlos, hacerle el tratamiento adecuado para que eso no lo vayan a utilizar personas que están reciclando basura. Entonces hacer ese tratamiento para que se deshaga el medicamento y pues realmente quede totalmente inservible. Y así cantidad de cosas que es necesario. Entonces, mira que uno sí todos los días tiene que estar uno revisando y revisando y revisando, y así mismo revisando el corazón, Rafa. Porque Pablo nos dice precisamente que todos los días muero. Y la verdad, todos los días nosotros morimos. ¿Tú qué crees, amor? No. O sea, la muerte de por sí siempre, para mí, como mis hermanos de comunidad saben, yo de por sí hablo mucho sobre la muerte, me encanta hablar sobre la muerte, pero no esa muerte que se le venera o esa muerte que se le hace ritos, no, sino morir realmente a todo lo que a mí me ata a este mundo, porque yo quiero realmente morir siempre, constantemente morir a todo lo que me está atando a este mundo. Y qué precioso realmente lo que tú estás haciendo. Bueno, estoy sorprendido, ya entendí por qué lo estás haciendo. O sea, qué motivación tuviste, porque si no fuera por una motivación, Moni, tal vez no lo hubiéramos hecho. Hubiéramos dejado las cosas tal cual y nos acomodamos al tener tantas cosas en nuestras vidas, y nos hemos dado cuenta que perfectamente podemos organizar de una manera muy práctica y muy sencilla cuando nos ponemos como tal. O sea, si no tenemos esa motivación, simplemente nos acomodamos. O sea, nos acomodamos a las circunstancias, nos acomodamos a las situaciones con la familia, nos acomodamos a las peleas, inclusive se vuelven ya comunicaciones tan tóxicas que ya vivimos en esa toxicidad y no hacemos nada. Vivimos amargados, pobrecito de mí, nadie me quiere, así es mi vida, así fue como Dios me permitió que yo viviera, y así me toca ya el resto de mi vida, pobrecito, me tocó así toda mi vida. Entonces toda esa basura que tenemos, realmente hay que limpiarla, mami.
Pero, ¿qué fue tu motivación? ¿Cómo fue que empezó tu motivación? ¿De dónde arrancó tu motivación, Moni, para empezar a limpiar? Pues la motivación fue que yo miraba muchas cosas y yo veía como ese desorden y yo como que decía en qué momento voy a salir de todo este desorden. Y bueno, gracias a Dios fue un taller muy bonito y lo que más me llamó la atención fue que dijeron organizar los planeadores, pero plantearse uno metas pequeñas. Pero antes de eso, espérame, antes de ir allá, un segundito. ¿Qué te motivó, amor? O sea, alguien te motivó. ¿Si te das cuenta lo importante de la comunidad? Porque no podemos andar solos. O sea, lo que a ti te motivó inicialmente fue la sensibilidad que tenías para dejarte orientar y guiar. Cuando escuchaste. Porque es que en ocasiones nosotros somos unos oidores, pero no podemos simplemente, sí tan bonito que hablan, pero no ponemos en práctica las cosas. O sea, la comunidad a ti te motivó a que empezaras a tomar una actitud diferente en tu casa y aprovechar estos momentos que estás en tu hogar. O sea, empezar a revisar tu vida. Llevémoslo al plano espiritual. O sea, alguien de afuera te motivó, Moni, pero tú estabas también sensible para esa motivación. Y así vas a poder entender, porque perfectamente si no te hubiera motivado, princesa, nosotros tenemos libros, como bien tú decías, y tenemos estrategias y estrategias y estrategias, y esas estrategias de por sí no funcionan si realmente uno no está en esa presencia viva de Dios y tiene esa actitud y esa disposición para poderse dejar escuchar, atender o dejarse orientar. Y así es como es, Rafa, o sea, cuando uno tiene la motivación de querer cambiar las cosas en la vida de uno, en la familia de uno, pues uno tiene que darse la oportunidad de escuchar, pero no solamente escuchar, sino estar dispuesto a cambiar cosas, porque unas veces uno escucha, pero uno se quiere mantener en la postura, uno se quiere mantener en la situación no, es que yo tengo la razón, es que es mi marido el que tiene que cambiar, porque así me pasaba inicialmente. Sí. Ay, no, sí, es que Rafa es el del problema, no soy yo, entonces ¿por qué no cambia él? Porque él no viene y me pide perdón, porque él no hace las cosas como debería hacer, o sea, uno dice, la culpa es del otro, no mía. Cuando uno ya se plantea la postura diferente de realmente... bueno, ¿yo qué puedo hacer por mí? O sea, ¿yo qué puedo hacer desde lo mío? ¿Te acuerdas de ese programa del 80-20? Que, bueno, se llama, te lo tenemos allá en YouTube, que se llama La Ley de Pareto. Dedícate a lo fundamental si lo quieren de pronto en su momento ver. Y precisamente es eso, o sea, ¿qué puedo yo? ¿A qué me corresponde a mí cambiar? Y entonces... yo creo que esa fue la motivación que yo tuve para poder escuchar y de verdad plantearme cosas. Y fue bien interesante porque también he visto que en el plano espiritual lo que nos hablaban era de un planeador, pero es que en el plano espiritual también nos hablan de un proceso de orar, un proceso de estudiar la palabra, un proceso de realmente empezar a dejar cambiar la vida. Dejarse cambiar la vida, pero trabajando sobre ese 20, Rafa, o sea, metas pequeñas, propósitos pequeños, donde yo pueda sentirme motivado. Y una de las cosas que me pareció bien curioso fue, tómale la foto a ese lugar que tú quieres arreglar, así como está. Tómaselo así. Oh, interesante. A ver. Y entonces yo le tomé la foto. Ahorita lo tenemos que llevar eso al plano espiritual, ¿no? Sí, claro. O sea, porque lo que está diciendo es interesante. ¿Le tomaste foto? Yo le tomé la foto, sí. Y entonces digo, cada día planteate. Pero bueno, no sé. Entonces inicialmente tomé la foto del desorden y dijeron, plantéate metas pequeñas. Entonces dije, bueno, lo que tenía que organizar inicialmente era la biblioteca. Entonces, como son 4 como peldaños, estantes, sí. O sea, 4 libreros, por decirlo así. Entonces, me planteé limpiar 2 estantes o 1, inicialmente fue 1. ¿Pero la biblioteca era tuya? De los dos, especialmente de Rafa. ¿Y por qué te pusiste a limpiar algo que no te correspondía? Porque es que me parecía terrible ese desorden y yo decía, no, es que yo también lo veo, yo también vivo acá y yo lo veo muy mal, entonces yo dije, voy a hacerlo. Pero mi amor, si era mío,
¿Por qué no era mi responsabilidad acaso? O sea, mira el discurso que a veces se presenta cuando la persona quiere que el otro cambie y no se piensa en sí mismo. O sea, tú hiciste fue porque te querías estar bien. No, O sea, sí. porque querías estar en un ambiente bien, cómodo. O sea, que no te pusiste a pensar, es que eso es de Rafael, venga, yo se lo dejo a Rafael para que él lo haga, es su responsabilidad. Y no me estarías peleando todo el tiempo, pero límpialo, pero arréglalo, pero ese desorden que a veces se da constantemente en la relación de pareja. Tú tomaste la decisión de cambiarlo porque querías estar en Bien. armonía. Estar yo bien, sí, exactamente. ¿Te ha cansado? No, me ha parecido interesante el ejercicio. ¿Pero lo hiciste pensando en mí? No, realmente lo hice pensando en que lo viéramos bonito. ¿Te imaginas? Estás dando una clave fundamental, mi amor, de la relación de pareja y la relación de un ambiente armónico. Si tú te pones a pensar en mí, nunca lo hubieras hecho. No. Porque me ves cómodo, me ves que estoy en mi trabajo, me ves que me meto muy en lo mío y nadie te ayuda, es que yo hago todas las cosas, es que siempre yo soy la que organizo y es que usted no me ayuda para nada. ¿Sí te das cuenta? Así es. Lo hiciste fue por una motivación, te motivaron desde afuera, estabas sensible a eso, te diste cuenta que estaba en desorden, tomas una fotografía y después de que tomas la fotografía dice, yo quiero cambiar. ¿Y ahora cómo te sientes así organizadito? Y ha sido interesante porque cuando empecé y hice la primera, o sea, como me quedó tiempo en el día, ya organicé el primer pues peldaño de la biblioteca y dije, no, alcanzo a hacer el segundo peldaño. Y entonces, y eso que, o sea, nos enseñaron de dividir el día en de a 3 horas, ¿sí? Entonces, en 3 horas tú, ¿qué alcanzas a hacer? Y cambia de actividad para que no te agotes. Entonces, imagínate que yo dije, alcanzo a hacer el otro peldaño. Entonces, ahí sí hice los 2 peldaños y fue interesante porque le tomé la foto a lo que había organizado y lo que quedaba pendiente del desorden y ya luego lo contrasté con la foto inicial y como que uno se siente satisfecho, o sea, uno se siente, ¡ay, sí lo hice! Y eso me llevó a que, bueno, al otro día ya me levanté y ya he tomado ya he tomado como la costumbre del ejercicio, entonces me levanto, hago un poco de ejercicio, ya me organizo y desayuno y ya me planteo seguir con la labor. Y entonces ya en el segundo día ya había terminado la biblioteca completa, ya la había organizado completamente, los otros 2 peldaños que hacían falta. Entonces ya como se acabó esa tarea, entonces ya me propuse al otro día o organizar otra parte y ya es la parte del tocador mío, o sea, donde uno guarda las cremas, los cepillos, bueno, toda esa cantidad de cosas que nosotras las mujeres guardamos. Entonces también me puse a mirar y yo decía, wow, tengo que organizar los cepillos, las cremas y todo en su sitio. Y también tomé las fotos y entonces he venido contrastando cómo inicio y cómo va quedando la tarea. Y ha sido muy interesante este ejercicio, porque de verdad que uno se siente satisfecho, uno se siente que wow, tengo muchas cosas, ya se puede empezar a mirar qué se puede regalar, qué es lo que es para botar, lo que es para utilizar. Y me he dado cuenta de que sí es importante. Dentro de las cosas que nos explicaron en ese momento fue eso, o sea, una bolsa de el botar, una bolsa del regalar y otra bolsa del utilizable. Pero entonces realmente estoy usando 2 bolsas, la de regalar y la del botar, y la otra ya lo voy organizando en su sitio. Entonces ha sido un ejercicio muy interesante. Eso está espectacular, mi amor. Y si alguien es organizado y dice, pero si yo tengo la casa, me la tengo bien organizada, y si todo lo tengo bien, entonces ¿por qué tengo conflictos? ¿Por qué tengo problemas? Porque tal vez el orden se te convierte también en una obsesión. Tú tomaste una decisión de cambiar, pusiste en práctica, porque ya vamos a llevar esta experiencia tan bonita, vamos a llevar al plano espiritual, partiendo como base Romanos 12:2. Todo en la vida necesita que cambiemos nuestra manera de pensar. Tú la cambiaste, Moni. La cambiaste porque hubo una motivación inicial, la cambiaste porque no estabas pensando en mí, la cambiaste porque empezaste fue a pensar en tu bienestar, pensaste en ti, pensaste en que yo quiero estar armónicamente bien, quiero utilizar el tiempo adecuadamente y quiero estar en armonía, sin estar pensando en mí. Si te hubieras puesto a pensar en mí, amor, nunca lo hubieras hecho.
Y si lo haces simplemente por cumplir una tarea que te dijeron en la iglesia, pero realmente no lo cumples, porque lo cumples a regañadiente, lo cumples mal geniada, lo cumples con ira, lo cumples en problemas conmigo, y lo hiciste fue porque a ti te nació y porque tú te querías estar en armonía. Y ahí surge un principio espiritual, que cuando tú haces algo pensando en el otro, siempre vas a salir defraudada y decepcionada. Si tú me hubieras, en estos días que he estado tan ocupado, amor, si tú me hubieras pedido que yo arreglara y te ayudara a arreglar las cosas, ¿tú crees que yo hubiera ayudado a arreglarte? No, eso salíamos en pelea. Eso, porque tienes muchas cosas que hacer. Entonces, decirte yo algo de arreglar y todo eso, además de eso que Rafa tiene una forma de organizar las cosas y yo otra, entonces hubiera sido un problema gigante. Si hubiéramos dañado, como se dice, el ambiente, nos hubiéramos sentido peor. En cambio, o sea, yo sé que como has estado tan ocupado, pues lo he organizado a mi estilo. Y la verdad, ya me preguntan algo, ya les digo, sí, está en tal lado, búsquenlo en tal estante, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, porque gracias a Dios el Señor sí me ha dado muy buena memoria frente a dónde se guardan las cosas. Entonces, y cuando uno las organiza de una forma, ya uno las sabe dónde están. Entonces, ve, está en tal lado, ve en tal otro lado, entonces fácilmente. ¿Y qué pasó cuando yo llegué a sugerirte que por favor, por qué no organizabas algo de una manera o por qué no limpiabas algo de otra y que te hacía falta esto y que ya yo estaba mandando a que fueras a tu archivador, que fueras a tu closet, que me dijiste, espérate un momentico, o lo estás organizando tú o lo estoy organizando yo? ¿No fue así? Dijo, fue. Déjame, voy para allá, así déjame fue. A mí. O sea, fuiste muy clara porque tenías decisión, Moni, porque ya tenías claro qué era lo que tú querías. Y si tienes claro lo que tú querías perfectamente, ya no vas a permitirte la influencia de otros pensamientos negativos, porque en ese momento era negativo, porque tú estás en tu ritmo, estás armoniosa, estás dedicada, estás contenta, y ya tienes un objetivo claro, porque eso te ayuda realmente a ser más organizada. Moni, sé que se preguntan dos cosas las personas. Una, ¿cómo es eso de lo que te colocaste en la iglesia? Porque no quedó muy claro. Y dos, ¿qué es ese efecto 20-80? Que es importante que ustedes lo escuchen. Darle prioridad a lo fundamental y no a lo necesario. Recuerde que lo encuentran en YouTube para que nosotros abordemos el tema que tenemos, porque ahorita vamos a hablar desde el plano espiritual. Esto, cómo llevarlo al plano espiritual, mi amor. Cómo llevarlo, porque realmente tenemos un desorden en nuestras vidas. No te olvides, en YouTube encuentras Efecto 20-80, dedícate a lo fundamental y allí va a complementarte esta charla. Mi amor, ¿cómo es esa? Así en poquitos minutos explícanos nuevamente cómo es ese método lindo que hiciste y cómo lo vamos a llevar al plano espiritual. O sea, realmente fue plantearme, primero mirar qué es lo que en la realidad quiero solucionar. Yo quería solucionar el desorden que teníamos y que no nos estaba dejando espacio de saber dónde estaban las cosas, y fuera de eso no teníamos espacio para dónde guardar las cosas. Entonces es plantearse uno como cuál es esa necesidad que tienes. Me permití escuchar la orientación que nos hicieron de plantearnos metas pequeñas, alcanzables, y curiosamente en esos días publicamos en la comunidad un video, Rafa, un video de un muchacho que está ahí acostado en la cama y que todo aburrido por causa de la cuarentena. Entonces, que lo primero que fuera que organizara su cama, que luego se organizara él y así. O sea, esas metas pequeñas, y así mismo en un planeador, entonces es ponerse esas metas pequeñas de lo que se va a hacer, de lo que se quiere cambiar, ¿sí? De esas metas lentamente pequeñas. Y ya después de eso, listo, empezar manos a la obra, habiendo distribuido bien el tiempo de 3 horas en la jornada. Entonces, se toma la foto de lo que tú piensas hacer, lo que piensas transformar, para que tú veas cómo está. Y entonces, ir a cumplir esa meta pequeña, y le tomas la foto a lo que organizaste de esa meta pequeña. Eso fue lo que hice básicamente. Bueno, y con respecto a eso, mi amor, me parece muy interesante
si uno lo lleva al plano espiritual? ¿Cómo llevar eso a nuestras situaciones de conflicto, a nuestras relaciones de pareja, a nuestras situaciones familiares? ¿Cómo hacer para empezar que nosotros podamos ver qué basura tenemos en nuestro corazón, qué basura tenemos en nuestras vidas, qué es lo que cargamos en nuestro ser que realmente nos impide estar en esa paz, estar en esa armonía y estar en esa... Por ejemplo, ahorita que está nuestra hija aquí, ¿cómo ves la habitación? ¿Cómo la ves ya más organizada? ¿Cómo te sientes entrando a la habitación, mi amor? La verdad. Bueno, ahí poco a poco lo están ordenando, pero todavía les falta. Oye, qué motivación, ¿no? Mejor dicho, qué motivación. No, pero sí se va viendo. O sea, todavía se ve el desorden, pero ya no en todas las partes. Hay partecitas ya organizadas. Entonces, mi amor, ¿cómo llevar esto al plano espiritual, Reina? ¿Cómo hacer para que podamos trascender esto y llevarlo a nuestras vidas cuando tenemos tanta basura, tanto cosa que tenemos de nuestro pasado, tantas situaciones que nos impulsan a estar acomodados, a llevar unas relaciones y unas familias tóxicas? ¿Cómo llevar una armonía en la casa? ¿Cómo empezar ya a tomar decisiones? Yo parto de una cosa, que en la medida que tú le pongas expectativas al otro, más defraudado te vas a sentir. En la medida que tú te pongas a esperar que el otro te ayude, princesa, por experiencia propia sé que siempre vas a salir defraudado, que es mejor que las hagas tú, pero a tu ritmo, porque no todos están a tu mismo ritmo. O sea, lo digo por experiencia porque necesariamente pues yo ando un poco más lento que mi esposa y mi hija, entonces eso hace que sea un poco más complicado. Entonces, por eso me parece importante, Moniquita, que llevemos esto a un plano espiritual. De todo lo que tú aprendiste desde el plano humano y lo que estás haciendo del plano humano, llevémoslo al plano espiritual. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dejarnos orientar, dejarnos guiar. Si hay algo que está mal en mi vida, es poner escucha activa, tener una disposición de poder dejarnos guiar por las personas, porque hay gente que nos puede guiar. Y dejarnos guiar es, venga, pues yo le pongo cuidado a esto porque quiero organizar mi vida. Sí, precisamente o sea, todo lo que pasa en el mundo material, curiosamente, tiene una respuesta o tiene una proyección, un paralelo en el mundo espiritual. Porque es la verdad, o sea, el mundo material nos está reflejando mucho de lo que podemos hacer en plano espiritual. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? O sea, yo sé que todos tenemos una situación especial en la vida, una situación difícil, una situación que nos molesta, que nos disgusta, así como se encuentra. Pero la realidad es que yo el 100% no lo puedo cambiar. Yo escasamente puedo cambiar lo que depende de mí, no más. ¿Y a quién puedo cambiar? A mí, a nadie más. No puedo hacer nada más. Entonces, lo que yo pienso para mí, lo que yo puedo cambiar, que me pueda servir a mí, yo tengo que empezar a hacerlo. Y eso implica que yo tengo que empezar a mirarme en mi vida. O sea, yo no puedo cambiar a mi esposo, no puedo cambiar a mis hijos, así yo haya intervenido en su formación con mis hijos, así yo haya hecho muchas cosas que hayan hecho que mi esposo tomara una incorrecta decisión o lo que sea. No, yo no lo puedo cambiar a él, yo me voy a cambiar es a mí. Entonces, aquello que me está incomodando a mí es lo que voy a tener que empezar a trabajar, es lo que yo tengo que empezar a mirar. Y yo tengo que empezar a mirar que de todas las cosas de mi vida, de las áreas de mi vida, no están bien. Entonces yo tengo que empezar a mirar, por ejemplo, cómo, o sea, es como tomar la foto. ¿Cómo está mi vida espiritual? Pero eso es bueno hacerlo en físico, mi amor. Sí, escribiendo. O sea, a veces sí, porque si uno lo hace así simplemente en la memoria, eso pasa desapercibido. O sea, tomar la foto es registrarlo. Porque si tú lo registras, te va a ayudar de una manera tremenda, porque registrar es terapéutico. Sí, es como esa foto que yo estoy tomando. Entonces tú miras cómo está tu vida espiritual, cómo está tu vida personal. Ojo, porque es importante que tú te des cuenta cómo estás tú. O sea, porque a veces uno dice, no, es que es importantísimo la familia. Sí, pero tú no puedes dar nada de lo que no tengas. Entonces tienes que mirar cómo estás tú, te sientes bien, tranquilo, te sientes angustiado, depresivo, te sientes de mal genio todo el tiempo, te sientes ansioso, ¿cómo estás tú? Aparte de eso, ¿cómo está tu vida familiar?
¿sí? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu vida de trabajo en la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo estás tú vinculado con la iglesia? ¿Qué estás haciendo realmente en el trabajo con Dios? Y por último, ¿cómo está tu vida laboral? ¿Cómo están tus sueños, tus proyecciones y demás? Puedes ponerle ahí cómo está tu formación, o sea, si realmente tienes motivación para capacitarte. La otra, de pronto, un poco de recreación, de cultura, bueno, etcétera. La parte física, importante que también tú la veas cómo estás. Entonces tú haces un cuadro de todo eso. ¿Qué significa? Vas a escribir cómo estás. Vas a revisar cómo estás. Y con base en eso vas a mirar cuál es el área que en este momento está generándose crisis en tu vida. ¿Sí? La crisis en ti. Ten presente algo. Que esa crisis no significa que mi esposo está tal cosa, que mi hijo está tal, no. Familiarmente yo cómo estoy aportando a mi familia. Familiarmente qué le estoy dando a mi esposo, qué le estoy dando a mis hijos. Pero una cosa que es importante, no nos engañemos. O sea, tenemos que aprender a ser suficientemente críticos con nosotros mismos. Porque si no somos críticos con nosotros mismos, no vamos a darnos oportunidades de cambio. Es importante que seamos muy honestos con nosotros mismos. ¿Cómo es tu autoevaluación? ¿Cómo es tu autopercepción? ¿Cómo es tu autoimagen? Pues precisamente tú tienes que ser muy honesto contigo mismo y darte cuenta que no somos perfectos y que hemos fallado mucho. Entonces, con base en esa evaluación que tú vas a hacer, entonces empieza a escoger el área o dedícale algunos momentos, ¿sí? Por ejemplo, le vas a dedicar, son 8 horas del día, que son las 8 horas de trabajo, por decirlo así. Entonces, 3 horas de esas vas a dedicar. Digamos que 1 hora para la parte espiritual, 1 hora para tu parte personal y otra hora, digamos, para tu parte familiar. Yo sé que debes trabajar, entonces ubica tu espacio para tu trabajo, ¿sí? Porque es necesario hacerlo, ¿sí? Y así empezar a funcionar como deben ser las cosas. ¿Cómo vamos a trabajar la parte espiritual? La parte espiritual es importantísimo que tú como mínimo le dediques 1 hora al día. Como mínimo. ¿Por qué como mínimo? Porque realmente si el Señor nos dice que de todas las cosas que nos da, nosotros debemos darle a Él el 10%. Él nos da 24 horas de vida y de las 24 horas serían 2 horas 40 minutos para darle del diezmo, del tiempo que Él nos regala. Pero entonces, aunque sea para que hagas algo que sea correspondiente a darle algo bueno a Dios. Y ese algo bueno a Dios es que puedas orar, donde abras tu corazón, donde no solamente abras tu corazón a decirle, mire, me está pasando esto y aquello y lo demás allá y la que aquí y la que allá, no, sino que además de eso te dé esa oportunidad para escucharlo a Él a través de su palabra, donde tú puedas escribir es lo que Él te dice a través de esa palabra que vas a estudiar y donde puedas después orar dándole la respuesta a lo que Él te dijo que debes transformar de tu vida. 1 hora, aunque sea, eso debería llevar ese momento con Dios. Y es 1 hora personal, es 1 hora donde Dios te habla a ti. Yo sé que a veces a uno le gusta hablar y orar con otras personas, pero el Señor quiere también hablarte a ti de manera privada. Por eso es que es 1 hora personal. Ya otra situación es la parte del trabajo ministerial o la parte de la comunidad, en fin. Bueno, la parte personal, entonces está la parte de el levantarte, el hacer ejercicio, algo de deporte, sobre todo para este tiempo que estamos como en cuarentena, guardaditos en casa, no tenemos mucha actividad de tipo o de índole deportivo, entonces necesitamos movilizarnos para mantenernos bien.
Entonces vas a hacer algo de deporte, plantéatelo, ya sea que trote, ya sea que hagas abdominales, ya hagas pesas, si tienes algún aparato, pues aprende, maneja el aparato que tengas en la casa, o si no, invéntate, ingéniate, porque hay muchas formas de ingeniarse uno elementos para mantener ejercitado el cuerpo. Aséate, lo que debe ser correcto, y organízate. O sea, estar en la casa no quiere decir voy a estar sucio, voy a estar feo, voy a estar... linda estos días. Decía, hasta te dije, ¿por qué estás tan bonita? Y me dijo que para dónde me iba a ir sabiendo que estaba en cuarentena. ¿Ah? Ya entendí. Entonces debes mantenerte bien. Y mira, Moni, ven te cuento, perdóname. Eso de mantenerte bien, si tú me hubieras dicho el plan que estuvieras haciendo, ¿tú crees que yo te hubiera dejado? ¿O empezaría a criticarte? ¿O te diría de pronto por dentro de mí, lo pensaría y diría, vamos a ver hasta dónde le aguanta la pila? Vamos a ver si puede. Y empezaría a darte una cantidad de cosas, pero mira que ni siquiera me lo dijiste hasta ahora que me lo estás contando, Moni. Y me sorprende ahora. Digo, ¡ay, bendito, tan hermoso! Y eso es el testimonio, ¿sabes? Que estás dando tu crédito a lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, que tu testimonio, sin que tú lo digas, empieza a afectar la vida del otro. Necesariamente porque con ese testimonio que tú estás dando, o sea, tú no me lo compartiste lo que ibas a hacer, sino empezaste a ejecutarlo. Menos bla 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 y más acción. ¿Sí ves? Menos tanta palabrería y más ejecución. Y de allí fue que empezó, y ahora pues veo más, o sea, admiro lo que estás haciendo, Moni. Me parece que es muy lindo, y mira hasta dónde, hasta tal punto que nos estás dando una enseñanza muy hermosa, Moni. Bueno, y mira que después de eso de organizarte, de estar bien, presentable y demás, sobre todo porque en casa, o sea, a veces uno no se da cuenta de mujer, y a veces uno en casa la mujer se descuida, que porque tiene que cocinar, entonces se chorrea el olor a la cebolla, al ajo y todo eso. Imagínate qué motivación, qué loción tan perfecta se le tiene para ese hombre que ha visto en el día a las mujeres en la calle, bien organizadas, bien peinadas, bien perfumadas, y uno bien perfumado pero de cebolla, de ajo y demás. Eso no funciona. Hay que organizarse bien para que siempre estemos atractivas. Además, porque esa fue una de las formas como también nuestra pareja se fijó en nosotros. Él no se fijó en esa mujer oliendo a cebolla y demás. Sí podemos hacer las cosas, pero tenemos que guardar nuestra presentación personal. Y ya posteriormente, si tenemos... o sea, si ya vamos a empezar a organizar, si vamos a empezar a hacer cosas o el trabajo, entonces ya tienes que organizarte. Ten presente algo. Plantéate pequeñas metas, de verdad, plantéate pequeñas metas. Esas pequeñas metas son las que te van a ayudar. Si tú no te planteas pequeñas metas, sino unas metas impresionantes que no son fácilmente evaluables, son las primeras que te van a hacer sentir derrotada. Por ejemplo, denos un ejemplo. O sea, si tú te planteas que vas a hacer, porque estoy haciendo eso, voy a hacer deporte, voy a hacer un poco de trote a 5 minutos, inicialmente. 5 minutos. Y te planteas hacer los 5 minutos, y te aseguro que tú vas a hacer los 5 minutos un tiempito, y ya como que, oye, sí, lo logré, y te sientes diferente. Al otro día 5 minutos, y ya después de un día, de una semana, ya te sientes motivado a hacer 10 minutos, entonces le subes a 10 minutos. O sea, son pequeñas metas que tú empiezas a hacer. Pero si las haces, tienes que cumplirlas. O sea, colocarse como meta, y si tú tienes esa meta, tienes que llegar hasta la meta, porque hay personas que son muy constantes, empiezan una cosa y no la terminan. Entonces se motivan por un día y al otro lo dejan. Por eso es que es importante tener como un organizador, un planeador, donde tú miras y puedes ir señalando lo que vas cumpliendo. Es importante eso, que tú vayas señalando lo que vas cumpliendo. Entonces, tú dijiste, voy a orar un día, voy a hacer una oración, o sea, voy a dedicarle una hora de oración al Señor, estudio la palabra. Entonces, hoy
en esta fecha pongo fecha tal y empiezo a hacer la oración. En un calendario tú vas como tachando la fecha, puede ser. Es como un planeador, sino que es difícil decirlo aquí por el radio, por la emisora. Entonces, ¿cuál es la situación? Al otro día, si vuelves y oras, entonces señalas ese día. Y así sucesivamente para que tú te vayas dando cuenta de que vas cumpliendo con tus metas. O sea, la meta la debes hacer sencilla, que la puedas contabilizar, que la puedas visualizar de tal manera que tú mismo te fijas en y te motivas además de saber que lo vas haciendo, y eso te va a ayudar a mantener de hacerlo constantemente puede convertirse para tu vida en un hábito, que es importante hacer hábitos saludables para todos nosotros. En la vida espiritual, esas situaciones que tú debes cambiar, debes empezar a plantearte metas pequeñas. Por ejemplo, una meta puede ser: yo quiero trabajar solo lo que fue mi relación con mi mamá y darme el tiempo suficiente, porque el Señor no es de carreras, pero sí es de cuestiones de perfección. Entonces, darte un tiempo suficiente como para que tú vayas poco a poco recordando a toda la vida que tú relacionaste con tu mamá. Las fallas, no solo de parte de ella, sino las tuyas, aquellas cosas que tú permitiste, aquellas cosas que tú proyectaste a que hicieran contigo, etcétera. O sea, hay muchas cosas que de la vida, de la relación con la mamá, se deben sanar desde el mismo vientre materno. A veces uno no se da cuenta, a veces la forma como uno reacciona, a veces la forma como uno responde, las cosas como uno las hace a veces de manera incorrecta, de pronto haber copiado situaciones de aceptación del maltrato, de no haber tenido la formación espiritual adecuada, en fin, toda una cantidad de situaciones que son necesarias resolver. Por eso es que es necesario ponerte metas pequeñas. Entonces, digamos que tú vas a trabajar la parte de la relación con tu mamá, entonces ponte, digamos que en el día de hoy vas a trabajar de tal edad, todo lo que pudo haber pasado con mi mamá, mañana se quiere en otro pedazo de meta, y así sucesivamente hasta que sientes que todo lo que vivenciaste con tu mamá ya lo pusiste a paz y salvo. Significa, ya solucionaste desde el plano de la oración, desde el plano del perdón, desde el plano de la sanación, esa relación con mamá, de tal manera que te sientes libre, te sientes tranquilo, y fuera de eso sientes que el amor por tu mamá se ha purificado, porque esa es la idea. Y así sucesivamente debes luego escoger a papá, y así con cada persona que en tu vida ha intervenido. Qué hermoso, Moni. Y eso, el hecho mismo que podamos ver todas las situaciones de pasado, es limpiar esa basura emocional que tenemos y empezar a sacar una cantidad de toxinas. Y eso es lo que hace mi Jesús. Mi Jesús perfectamente en la parábola, en la historia de la mujer samaritana lo hizo. Fue esa agua viva, porque ella le pidió: dame esa agua de beber. Es igual, yo quiero realmente esa agua que tú me das. Yo me motivo a que tú me cambies. Yo quiero que tú me des de esa agua, y empieza a darle el agua, que fue empezar a mostrarle su pasado. Empezar a mostrarle que llevaba una vida de pecado. Empezar a decirle: tienes que organizar tu vida. Lo que tú estás haciendo mal, no lo sigas haciendo. Organiza tu vida. O sea, no sigas llevando esa vida que llevas de estar aquí, de estar allá. Organízala por donde se debe organizar. Tú sabes cuál es la verdad. Tú sabes el error que estás cometiendo, pero te estás dejando llevar por cuestiones netamente humanas, por placeres, por cuestiones que dentro de ti te causa dificultad, porque no quieres soltar con el pecado, porque el mundo te atrae, porque la comida de cerdos te está gustando. ¡Ay, tremendo, man! Y por eso es que no sueltas. Por eso es que no permites realmente que mi papá Dios te limpie, te causa dificultad cuando te dicen la verdad. Cuando el Señor empieza a hablarte, te empiezas a revolcar como si hubiesen pulgas en tu cuerpo. Perdón, hablo de esa manera porque hay momentos en que no nos entendemos. Y cuando empezamos a limpiar toda esa basura en nuestra vida, Moni,
Cuando le dejamos a Dios ser Dios, cuando empezamos a tomar la decisión más importante es yo quiero organizar mi vida por donde debe organizarse, no para que alguien venga y me dé golpecitos en la espalda, tranquilo, mijo. Así lo que está haciendo está bien, o buscando a alguien que a uno como que a uno lo lleve frente al mal que uno está cometiendo y como que buscar aliados frente a eso, por ahí no es, ¿no? O sea, tomar esa fotografía empieza a darse uno cuenta cómo estoy yo. Me voy a detener en este momento y voy a hacer una radiografía de cómo está mi vida. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Lo escribo y al escribirlo te hago un panorama realmente cómo está, ni echarle culpa al otro, ni echarme culpa a mí, sino hacer un panorama. Y a partir de ese panorama dice, así está mi vida desordenada, así está mi vida con tantas cosas, no tengo ni idea por dónde empezar. Pero si tú haces el primer paso como Moisés cuando puso esa vara allí en el Mar Rojo, fue esa vara, ese paso que dio en fe, que se abrió el Mar Rojo. Cuando tú haces ese primer paso, necesariamente Dios empieza a organizarlo. Por ejemplo, tú me decías, Moni, empecé con el estante de arriba. ¿Por qué no empezaste con el estante de abajo desde que va más bajito? ¿Y por qué empezaste por arriba? Porque tuviste que empezar. Si tú te pones a mirar a la fotografía y si te quedas acostada mirando a ver, pero ¿cuándo será? No, yo voy a esperar hasta mañana. No, pasaba mañana mejor, que las circunstancias están mejor. Tomaste la decisión porque viste como el hijo pródigo tu vida. Dije, no, yo no quiero vivir en este desorden. Yo voy a empezar realmente a cambiar. Yo voy a dar el paso en fe y el Señor te empieza a ayudar porque te pone la motivación. Te la pone. Y no te pongas a contarle a todo el mundo lo que tú estás haciendo porque vas a encontrar personas que te van a empezar a criticar, empezando por las personas en tu casa. Pero ¿para qué hace eso? Déjenlo que ahí está bien. ¿Para qué va a cambiar eso si es que eso es lo que siempre en mi vida ha estado allí? No lo cambie, porque para los demás tu cambio implica mortificación. Tu cambio implica para otros desacomodarse, porque no permiten, porque están acomodados en el desorden de sus vidas. Y si tú cambias, necesariamente el otro no quiere sentir ese aire renovador, sino que al contrario va a tratar de criticarte y juzgarte. Entonces, si tú vas a dar ese paso en fe, es porque Dios va a estar en tu vida orientándote y guiándote. ¿No te parece, mi amor? Así es, Rafa. Tiene uno que dar ese paso y no fijarse en el otro, simplemente en lo que tú vas a hacer. Si tu esposo cambia, déjalo. Si él no cambia, déjalo. Sea como sea, lo que a ti te debe importar eres tú, porque Dios está mirando en lo que tú estás haciendo. El Señor está pendiente de si tú realmente te vas a comprometer con Él, no si tu esposo a través de ti se va a comprometer, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es tu compromiso con Él, y tu compromiso implica tu propio cambio, que tú busques sanar tu corazón. Por eso se dice que la salvación es personal, y es personal porque yo tengo que fijarme de que mi corazón esté limpio, que mi corazón sea transparente, que mi corazón sea sano, que mi corazón no esté cargado de dolor, de ira, de malestar, de ansiedades, depresiones, nada de eso, porque nada de eso es de Dios. Si mi esposo cambia, hazlo, no te dejes. O sea, no te dejes afectar si él cambia o no cambia. No te dejes afectar, simplemente hazlo. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, y lo reflexionaba el día de hoy, en un diálogo que tenía con mi esposo, precisamente, y decía, ¿y si él no quiere cambiar, qué pasaría? Y yo me puse a mirar, bueno, Jesús, Él murió en la cruz, Él vio todo lo que iba a pasar con nosotros. Pues puede ser que en la condición de Dios pudo darse cuenta de eso, pero Él no se dio cuenta cómo iban a estar. O sea, si vamos a ver como el humano que fallece en la cruz, Él no vio toda la obra que se extendió con lo que Él hizo. Miremos a Pedro o a Pablo. ¿Y será que ellos cuando se pusieron a actuar con las enseñanzas que Jesucristo les dio, ellos se iban a dar cuenta de que todavía estuviéramos hablando de ellos? ¿Que todavía se lean lo que ellos escribieron? ¿Acaso ellos se darían cuenta de eso? ¿Acaso se dan cuenta de que no solamente lo leemos los católicos, sino que son muchas denominaciones religiosas que lo leen? ¿Será que ellos habrán pensado en eso? Ay, sí, yo voy a cambiar porque es que me va a pasar esto, porque de pronto otros van a cambiar por mí. No, ellos simplemente lo hicieron porque lo quisieron hacer y lo hicieron.
Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos demos la oportunidad de cambiar, que nos demos la oportunidad de traer la presencia de Dios a nuestra casa. ¿Cómo? Con la sanación que vamos a tener nosotros. ¿Cómo? Con el perdón que nosotros vamos a tener, con aquella forma de ser diferente. Pedro se dio cuenta que mucha gente no cambió. Pues él lo más seguro es que, tanto así que hasta lo mataron. Miremos ahí, hasta lo mataron. ¿Y qué? Pero por eso él dejó de trabajar lo que Jesús le enseñó. No, él se mantuvo firme. Y fue tan firme que ya no le importó ni perder su vida. Fue tan firme que todavía lo que él hizo, lo que él escribió, aún se lee. Eso significa que hizo lo que tenía que hacer. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Escribió, fundó iglesias, caminó por un lado, caminó por el otro, lo encarcelaron, lo persiguieron, le dijeron, lo mataron, le hicieron con él todo lo que quisieron, pero ¿eso hizo que él se detuviera? No, él simplemente lo hizo porque así se sentía bien. Él tenía que darle cuenta ser a alguien importante que era Dios. Y lo hizo, y todavía están hablando de Pablo. Y no solamente nosotros los católicos, sino muchísimas denominaciones. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Que si mi esposo cambia o no cambia, no sé si él mismo me vaya a poner el cuchillo en la espalda, no tengo ni idea, pero no me debe preocupar eso. Lo que me debe preocupar es que yo sí tengo que cumplir con lo que yo me comprometí a hacer. Y fue la esposa, y fue la persona que tendría que amar, que iba a ayudar, que iba a colaborar, que estaría allí, dando testimonio de que Dios está en mi vida. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Porque lo que me debe importar es que Dios se agrade de mí. No que Dios se sienta triste, porque por la forma de ser de mi esposa, entonces yo también tengo que ser una triste amargada, aburrida, me tengo que conseguir a otro, tengo que hundirme, tengo que hundir a mis hijos, que tengo que amargarles la vida, etcétera. No. El Señor quiere es que yo haga mi función, no importándome si los demás cambian o no cambian. Eso es lo que no me debe preocupar. Pero sí tengo que hacer mi labor como hija de Dios. Y mi labor como hija de Dios es hacer las cosas con agrado, hacer las cosas con amor, sanar mi corazón día a día, entregarme a la presencia de Dios día a día, estudiar la palabra, de verdad concentrarme en tener una relación con Dios, porque Él hará el resto. Yo me ponía a pensar y decía, de todas las cosas que de pronto personas que fueron cercanas a nosotros y que se fueron de nuestra vida, ¿será que ellas nos dejaron un legado? Y yo creo que sí nos dejaron un legado cuando aprendemos a hacer las cosas bien, cuando aprendimos a luchar, a trabajar, cuando aprendimos buenos valores, cuando aprendimos a valorar nuestra familia. Ellos nos dejaron un legado y posiblemente no eran tan espirituales, pues nosotros en estos tiempos requerimos ser más espirituales. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están en temporadas muy difíciles y nosotros tenemos que dar muy buenas enseñanzas. No nos preocupemos si van a cambiar o no los que están junto a nosotros. Preocupémonos de dar ese testimonio para que independientemente si nos tenemos que morir, ellos cuando estemos muertos puedan decir, mi mamá sí hacía las cosas así. Uy, mi mamá sí me dijo esto. Ay, mi esposa, hoy que falla haberle fallado así. Entiendo que tenía que cambiar acá. Tenía que hacer tal cosa. Porque es que lo que preocupa no es que tenga que estar conmigo. Lo que preocupa es que se salve y que haga las cosas correctamente. Moni, ¿qué hice hoy? Que a mí me sorprendió. Mira, y sin pensarlo. Hoy, ¿qué hice? Cuando vi que todo estaba armonioso, pero había algo que no estaba, y yo me levanté automáticamente, dejé de hacer mis actividades y saqué las maletas que estaban aquí haciendo mal, porque todavía traíamos las maletas que todavía no las habíamos bajado. Organicé las maletas y desocupé más la casa. Y lo curioso fue que, sin que tú me hubieras dicho, me uní, sin que yo supiera lo que estabas haciendo, me uní a tu propósito. Sin que yo lo supiera.
O sea, que tú me arrastraste de una u otra forma, amor. Y organicé, hasta coloqué una maleta en otro lado, o sea, organicé las cosas. Y simplemente se dieron, tú ni te diste cuenta porque tú estabas en lo tuyo, pero de una u otra forma yo te ayudé porque ya tú me influenciaste para que yo hiciera, y lo hice, ahorita caigo en cuenta, y lo hice porque tú ya estabas limpiando. Lo mismo sucede, y es el testimonio lo que tú estás diciendo, mi amor, es el testimonio es el que marca la vida de las personas. ¿Qué te parece? Es tremendo, y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que el Señor quiere. Primera Pedro capítulo 3. Tu testimonio santifica a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tu mamá. Sin necesidad de que hables. Exacto. Sin necesidad de que hables, sin necesidad de areques, sin necesidad de decir mira lo que estoy haciendo, sin necesidad mírenme a mí, es que por qué tú haces, es que yo no hago, sin necesidad de argumentarte. Solamente levántate, oh hija de Sión, tú que duermes, y actúa, sin estar pensando en el otro. Actúa por tu propio bienestar, actúa por tu crecimiento espiritual, actúa porque quieres agradarle a Dios, no porque quieres agradarle al hombre, porque nunca, acuérdate, vas a encontrar a alguien que te apoye, sino siempre vas a estar defraudada, porque entre más expectativa le pongas a alguien, más defraudada te vas a sentir. Espero que estas palabras hayan llegado a tu corazón y que ha sido bien importante lo que el Señor nos ha mostrado. Sí, Rafa, y más en estos tiempos donde el Señor ha resucitado, significa Jesús está vivo. Jesús no está dentro de los muertos, está dentro de los vivos. Él está mirando. Él está mirando el efecto de todo lo que Él hizo. Él está mirando cuál fue el efecto que causó en tu corazón. Y si realmente Jesús para ti es importante, porque uno dice que sí es importante, pero realmente cuando uno empieza a vivir y vive en esa desesperación, tristeza, amargura, peleas, intolerancia, todo eso, significa que Jesús no es importante para uno. Pero si Jesús es importante para ti, si Dios es importante para ti, qué bueno que tú empieces a mostrarle a ese Dios que lo que Él hizo vale la pena. Que lo que Él hizo hace que tú también quieras hacer algo diferente. Que dejes de estar peleando por cosas que son de muerte en tu vida y que empieces a morir a todo eso para que puedas aprender a vivir. Porque esa es la verdad. Tenemos que morir a todo de que, es que usted no me ayuda, es que tú no haces, es que tú no me das, es que tú... No. Empieza a morir a eso y empieza a actuar por ti en lo que te corresponde. Hazlo con amor, porque lo vas a hacer es para que Dios habite en tu casa. Acordémonos algo importante. Posiblemente las iglesias se han cerrado, pero quiere decir que se abrieron muchas iglesias en cada casa. Entonces en tu casa debe estar Jesús. Jesús te está viendo. ¿Cómo tienes tu casa? ¿Cómo tienes tu corazón? Este programa sí que ha sido interesante para ti, escúchalo nuevamente, vale la pena que lo escuches, pero para ti. No lo dejas escuchar para, ojalá que mi esposo escuchara, ojalá que mi esposa escuchara, ojalá que mis hijos, no, es para ti. Vuélvelo a escuchar, lo encuentras como Limpia tu casa, así se llama, Limpia tu casa, allí en YouTube lo encuentras. Moniquita, ¿qué te parece si oramos, mi amor linda? Sí, Rafa, es tiempo de orar, de entregar nuestro corazón a nuestro amado Rey. Porque solo Él puede hacer grandes cosas en nosotros. Amado Rey, hoy te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de tantas veces que te fallamos, de tantas cosas que hacemos, tú estás ahí. Eres tan paciente con nosotros, tan amoroso, Dios, pero tan presente de que quieres que nosotros salgamos adelante. Señor, gracias por eso, gracias por la oportunidad que nos das, porque es que nos das muchas oportunidades, Señor. Gracias porque esta nueva oportunidad de estar en tu presencia nos da la posibilidad de aprender y querer aplicar. Hoy te pedimos perdón, Señor, por el desorden que ha habido en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque de verdad que nos fijamos más en la viga del otro que en la paja del ojo ajeno que en la viga de nuestro Señor.
Perdónanos, Señor. Señor, pon en nuestro corazón el amor por hacer las cosas que se vean lindas y armónicas para ti, porque tú has querido venir a cada uno de nuestros hogares, porque tú quieres que la iglesia de verdad se viva en cada casa, Señor. En este momento tu templo se dividió en miles y miles de templos, Señor, donde nosotros somos la iglesia. Señor, que nuestra iglesia sea la más hermosa para ti. Que este templo que tú nos has dado sea el más limpio, sea el más precioso, el más bonito para ti, porque tú te mereces lo mejor. Señor, que nuestra casa, que es tu iglesia, que es tu templo, deseemos arreglarlo, quitando la intolerancia, la pereza, la desidia, la ansiedad, la depresión, la amargura, la grosería, la maledicencia, las malas palabras, los malos pensamientos, el juzgamiento, la criticadera, los chismes. Señor, que nuestra casa la limpiemos de todo lo malo que hemos permitido que sea en nuestra casa, del mal testimonio, del pecado oculto, Señor, del pecado que te desagrada, Señor, del egoísmo, del orgullo, de la vanidad, Señor, que podamos limpiar nuestra casa, Señor, que podamos limpiar nuestra casa de la tristeza, del resentimiento, del rechazo, del abandono, del odio, Señor, de tantas cosas que tenemos desde hace tanto tiempo en nuestra casa. Perdónanos, Señor. Que sea un tiempo donde tú nos des la motivación correcta, Señor, para que vivamos en nuestra casa como en el templo, Señor. Tú quisiste estar en nuestras casas para que pudiéramos decirte, sí, Señor, esta es tu iglesia, Señor. Aquí lo que decimos que te amamos realmente lo estamos haciendo. Los que decimos que somos tus hijos, amado Rey, realmente mostremos que sí somos tus hijos, porque esta casa, Señor, es tu casa, es tu casa. Aquí viven tus hijos, Señor. Dios, que de verdad tengamos nuestra casa como ese templo sagrado, Señor, donde se habla lo lindo, donde se habla el amor, donde se habla la paciencia, donde se habla la fidelidad, donde se hablan las cosas hermosas que solo vienen de ti, y donde se vive, Señor, no solamente se habla, sino que se vive lo que tú nos dices, Señor. Que nuestra casa, Padre eterno, de verdad, sea el lugar donde tú vives, donde tú te sientas contento de estar, Padre, donde tu Hijo se sienta orgulloso por lo que hizo por nosotros, donde tu Espíritu Santo se regocija por estar entre nosotros, Señor. Señor, que nuestra casa sea tu templo y que cada uno de nosotros de verdad se permita, Señor misericordioso, cada día limpiar más su vida para que seas tú, Señor. Solamente tú manejando nuestra existencia, Señor, haciendo tu voluntad en nosotros. Señor, que la sangre de tu Hijo amado hoy nos perdone de todos nuestros pecados, de todo lo que permitimos a través de los años, en las tristezas, en las iras, en los rechazos, en todo, Señor, que nos perdone, Dios, para que tu sangre, amado Jesús, nos pueda limpiar, nos pueda sanar y nos dé la oportunidad de estar en una casa donde brille la luz de Dios, donde brille tu palabra, Señor, y que tu palabra sea
lo que nosotros de verdad queramos hacer, que de verdad queramos vivir tu palabra en nuestro hogar. Padre eterno, que esta casa, Dios, sea tu casa, Señor, y que cada uno de nosotros sea el templo donde tu Espíritu Santo habite. Llénanos de ti, Padre eterno, llénanos de ti. Te damos gracias por darnos la oportunidad de que vivamos tu iglesia en nuestra casa, Señor, que vivamos aquí tu presencia. Gracias, amado Rey. Yo sé que tú haces en cada uno lo que debes hacer, que no me preocupe lo que hace mi hermano, que me preocupe agradarte a ti, porque sé que tú estás aquí en mi hogar, viéndome, mirando lo que yo estoy haciendo para ti. Señor, que no se me borre eso de mi mente, que no se me borre el querer siempre agradarte a ti y dar testimonio de que tú vives en mí y yo soy tu hija. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor y tu misericordia.